que para recibir al señor obispo el día 19 este airecito me recuerda al huracán Manuel. Ojalá que les vaya bien a los de Acapulco. El jueves de la Semana Santa, mis hermanos, es un día muy importante, ya que con los acontecimientos de este día se ha marcado la historia de la fe, la historia de los cristianos. Les mencionaba al principio que hoy recordamos la institución de la Santa Misa, también la institución del sacerdocio y el mandato nuevo que Jesús nos dio: ámense unos a otros como yo los he amado. Les damos la bienvenida a todos ustedes que han sido convocados por el Señor, que tienen la necesidad de celebrar su fe. Saludamos también a todas las personas que nos están siguiendo por los medios de comunicación. Pues bien, mis hermanos, vamos a recordar la Eucaristía de Jesús. Como nos dice el evangelista, tomó pan, lo partió, lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Jesús, antes de cenar, había dicho: cuánto he esperado yo que llegara este momento. A nadie le dijo qué sorpresa nos iba a dar, pero allí estuvo la sorpresa: convertir aquel pan pascual en su cuerpo y convertir el vino en su sangre. Y aquí hay dos palabras muy importantes. Él decía: tomen y coman todos de él, todos. El cuerpo de Cristo se nos dio para todos. Y cuando tome el cáliz, da gracias, bendice, lo pasó a sus discípulos diciendo: por poco Cristo me descalabra. Bueno, tomó el cáliz, lo repartió y él dice: el cáliz de la nueva alianza, que se entrega por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y él da una orden: sigan haciendo esto en memoria mía. Y ya escuchamos la segunda lectura de la primera carta de San Pablo, capítulo 11, donde San Pablo, aproximadamente unos 30 años después de la muerte de Jesús, él dice a los corintios: hermanos, yo les voy a transmitir lo que a mi vez yo recibí, una tradición, y vuelve a narrar exactamente la institución de la Eucaristía. Aquí pudiéramos decir algunas palabras del capítulo 6 de San Juan:
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, está en mí y yo en él. El día que se muera, yo lo resucitaré. Por lo tanto, mis hermanos, la Eucaristía es el milagro de todos los milagros, en que Dios se hace presente en medio de nosotros, con su cuerpo y con su sangre. Y el día de hoy yo quisiera añadir 3 cositas a la Eucaristía. La primera de ellas, él dijo, Jesús, esto es mi cuerpo. De una manera concreta, real, mística, litúrgica, eucarística, Cristo está presente ahí en la Eucaristía. Tal vez a muchos de nosotros nos gusten las novedades, como en tiempos de Jesús, ver una hostia sangrante o una hostia que se eleva o cosa por el estilo. Pero cuando Cristo celebró la primera misa, nos dio un pan normal. Aquel pan no estaba sangrando. Es el misterio de la fe, el misterio eucarístico. El Señor de los señores, el Todopoderoso, dice, esto es mi cuerpo. Y qué maravilloso, mis hermanos, que cada vez, como decía San Pablo, cada vez que celebramos este misterio, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y ahí está el milagro, que en esta hostia humilde, aparente, normal, una hostia muerta, toma vida en el cuerpo de Jesús y en su sangre. La otra cosa importante de la Eucaristía, mis hermanos, que todo esto que se hace ahí es por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convierte por las palabras del sacerdote aquel cuerpo en su sangre y aquel vino en su, aquel cuerpo en su cuerpo, aquel pan en su cuerpo y aquel vino en su sangre. Ustedes recuerdan que cuando va a llegar el momento de la consagración, el sacerdote pone las 2 manos sobre el pan y el vino. Eso se llama epíclesis. Viene de una palabra griega epikletos, que significa consolador. Les quiero decir que toda la Santa Eucaristía, desde la palabra a la consagración, es obra del Espíritu Santo. Hoy yo quisiera que aprendieran eso, que la Eucaristía es obra del Espíritu Santo. San Pablo nos dice que ni siquiera podemos decir amén si no lo permite el Espíritu Santo. No podemos decir al Cristo que se me andaba cayendo, no le podemos decir Señor si no lo permite el Espíritu Santo. Precisamente San Pablo, escribiendo a los Corintios, decían, oigan, ¿no saben que somos el templo de Dios? ¿No saben que somos el templo del Espíritu Santo? Por lo tanto, cada Eucaristía y toda santificación viene por obra del Espíritu Santo. Todos los sacramentos son del Espíritu Santo. Pregunten a los sacerdotes, pregúntenles, oiga, ¿y quién lo hizo sacerdote? El Espíritu Santo. ¿Y cómo perdona los pecados?
por obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo convierte el pan en el cuerpo del Señor y el vino en su sangre? Por obra del Espíritu Santo. La Eucaristía, por lo tanto, es obra del Espíritu Santo. Ahora, viene una tercera cosa que les quiero decir. Cristo dijo, esto es mi cuerpo, una cosa real. ¿Quién, por medio de quién ese cuerpo es el de Jesús? El Espíritu Santo. Pero falta un tercer momento. Cuando se consagra el cuerpo y la sangre de Jesús, uno dice, este es el misterio de nuestra fe. Habla de la fe, para que tú creas que Cristo está ahí, para que tú lo aceptes, porque si no tienes fe, de nada sirvió que Cristo esté presente. Si el Espíritu Santo hizo que Jesús estuviera presente, de nada sirve si tú no lo acoges en la fe. Si tú comulgas la fe, sin fe es como si te estuvieras comiendo una galleta María, ¿sí? No el cuerpo del Señor. Por lo tanto, la Eucaristía exige fe. Cuando a Jesús le pedían un milagro, él decía, ¿y crees que lo puedo hacer? Sí, Señor. Pues que se cumpla así como crees. Entonces, el efecto de la Eucaristía va a depender de la fe que tengamos cada uno de nosotros. Por eso, la Eucaristía es una cosa real. Es acción del Espíritu Santo, pero también es cuestión de fe. Ojalá que cada día el Señor nos aumente esta fe para acercarnos a la Eucaristía. Brevísimamente, mis hermanos, hoy también es el día del sacerdocio. Cristo lo instituyó. Cuando Él ordena, cuando Él consagra su cuerpo y su sangre, Él nos da un mandato a los apóstoles. Sigan haciendo esto en memoria mía. Y nos dice los Hechos de los Apóstoles que la primitiva iglesia se reunía para orar, se reunía para la fracción del pan. Es uno de los primeros nombres que se le da a la Eucaristía, fracción del pan. Jesús tomó, lo partió y lo dio. Es un signo muy bonito. Fracción del pan, partir el pan y dártelo. Y Jesús dijo, sigan haciendo esto en memoria mía. Y la carta de San Pablo que se leyó, la primera carta a los Corintios capítulo 11, dice, hermanos, yo les voy a transmitir lo que a mi vez yo recibí. Pablo, después de 30 años de la muerte de Jesús, él recibió el mandato de consagrar y Pablo lo transmite. Y luego ahí mismo dice, porque hay unos que celebran esto pero no se llama Eucaristía. Se tragan su propia y se comen su propia condenación. Como Pablo habla de una manera real, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y hermanos, ya tenemos 2000 años. ¿Y quién hace esto? El Espíritu Santo, pero por medio de los sacerdotes. A mí me gusta mucho después de la resurrección, el mismo domingo, cuando Jesús, después de saludarlos, la paz esté con ustedes, en el cenáculo, les dice inmediatamente, reciban al Espíritu Santo.
A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Simplemente, mis hermanos, ¿qué sería la iglesia sin sacerdotes? ¿Qué sería este mundo sin sacerdotes? Y hoy vamos a recordar a todos esos buenos sacerdotes. El que nos bautizó, el que nos hizo la primera comunión, el obispo que nos confirmó, el sacerdote que me ha perdonado los pecados, el sacerdote que nos ha dado un buen consejo, el sacerdote que celebró el funeral de mi mamá, de mi esposo, de mi tía, de mi hijo, el sacerdote que está orando por mí todos los días. Hermanos, Jesús dijo: sigan haciendo esto en memoria mía, y eso lo continuamos los sacerdotes. Paso a la tercera parte de mi plática. Ahí Jesús ya nos narró San Juan. San Juan no narra la última cena, la institución, sino que Juan va a algo más práctico. Él habla de signos, de señales. Entonces, ya escuchamos el Evangelio. Se para Jesús, se quita el manto y le empieza a lavar los pies a los apóstoles. Pedro se resiste y al último dice: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy, pero yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Deben lavárselos unos a otros, como yo lo he hecho con ustedes. Y dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, mis hermanos, la Eucaristía, el sacerdocio y el mandato del amor es un mismo paquete. El lavarnos los pies, el servirnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros. Y aquí, de una manera muy breve, quiero recordar a Papa Francisco. Él escribió un documento muy importante que se llama así: Fratelli Tutti, todos hermanos, todos hermanos. Entonces, el Papa nos está hablando que estamos viviendo en una sociedad, en un mundo cerrado. Cada quien reza para sí mismo, mucho egoísmo. El Papa nos dice del autorreferencialismo: yo quiero ser yo y mis circunstancias. No nos queremos abrir a los demás. Hay que poner mucha atención en esta palabra del Papa: un mundo cerrado. Y luego el Papa dice: tenemos que concebir y predicar un mundo más abierto. Y aquí el Papa habla a los políticos también. Nos habla a todos los cristianos que la mejor política hoy día es el diálogo, es abrirnos a los demás, buscar a los demás. Y el Papa utiliza una palabra que al principio en la iglesia no nos entraba muy bien el peine, ¿sí? El Papa habla de la amistad social. Oiga, Santo Padre, ¿por qué no habló de la caridad? ¿Y por qué no habló del amor? Y dice el Papa: pues primero hay que ser amigos, ¿sí? Y una vez que seamos amigos, podemos ya practicar lavarnos los pies. Pero ¿cómo le voy a lavar los pies a uno que ni conozco? A uno que va pasando. Sino, el Papa dice: tenemos que empezar
por la amistad social. Y luego vendrá esto que se llama la caridad, el ágape, ¿sí? Entonces, es muy importante eso del Papa. Hoy que estamos recordando el mandato del amor, les doy un mandamiento nuevo. Entonces, vamos a empezar a crear signos de acercamiento, signos de amistad. Y luego poco a poco le podemos ir subiendo y llegar a la caridad. Junto con esto, Papa Francisco se ha inventado otra cosa, el Espíritu Santo por medio de él. Él nos está hablando hoy día de la sinodalidad. ¿Qué significa la palabra sínodos en griego? Es caminar juntos. Tenemos que caminar juntos los laicos, con los sacerdotes, con el obispo, con las monjitas. Tenemos que caminar juntos con la política, con los intelectuales, con los deportistas. Y sobre todo, el Papa quiere que se le dé su lugar al laico. Hoy en el Vaticano, el Papa está dando puestos de autoridad a laicos, a mujeres, ¿sí? Como él ya instituyó los ministerios del acolitado para mujeres, ¿sí? El ministerio de catequistas para mujeres, lectores para mujeres, institución canónica y oficial. Entonces, la sinodalidad, tiene que haber este encuentro entre todo cristiano y sobre todo entre los sacerdotes y ustedes laicos. ¿Y qué a mí se me ocurría, qué les voy a decir? Precisamente en esta parte, el mandato del Señor. Les doy un mandato: que se amen unos a otros como yo los he amado. Y él decía, el que tiene más amor es el que entrega la vida por su amigo. Y yo soy su amigo, decía Jesús. Miren, pues es un nuevo camino. Ustedes saben que en 5 días o 4 días llega el nuevo obispo, don José de Jesús, y a él le va a tocar conducir esta diócesis por el camino de la sinodalidad, por el camino de la fraternidad, por el camino de la amistad, por el camino del diálogo, por el camino del acercamiento. Hermanos, pues es lo que recordamos el día de hoy: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandato nuevo: que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Pues que Jesús Eucaristía ocupe un lugar muy importante en la vida de todos y cada uno de nosotros. Que así sea. Nos ponemos de pie.